Todo ocurrió tras una entrevista hecha a Elvis. El periodista Federico de León afirmó que en cierto momento Elvis le hizo una confesión. Prefiero besar o incluso casarme con 3 mujeres negras antes que con una mexicana. El racismo en los Estados Unidos durante esa época era un fenómeno. Siempre he pensado lo siguiente: México tiene a Pedro Infante y Estados Unidos tiene a Elvis Presley. Ambos artistas comparten varias cosas en común, como el hecho de que ambos se pensaba que seguían con vida y que sus muertes habían sido completamente una mentira, por una y mil historias de conspiración detrás. Sin embargo, Pedro Infante fue sumamente querido en Estados Unidos, pero Elvis Presley era odiado en México. Tenía prohibido entrar al país y prácticamente la gente no lo querían ver ni en pintura. Esta historia muy pocos la conocen, pero nos gustaría que veas este video hasta el final para que nos puedas dar tus comentarios, pues incluso muchas personas no quisieron ir a ver la nueva película de Elvis Presley que está ahora en los cines de México, pues no olvidan lo que sucedió décadas atrás. Comenzamos con la historia. Eran los años 50. Elvis Presley estaba viviendo el ascenso de su carrera y era sumamente popular en su país. En México se le conocía y de hecho había planes para hacer una película entre Elvis Presley y Pedro Infante juntos. Esto es totalmente real, pues está documentada una presentación que Pedro Infante dio en el mes de septiembre de 1955 en Los Ángeles, California, donde en el público se encontraba un fan del cantante mexicano. Se trataba de Elvis Presley. Él admiraba a Pedro Infante por el gran poder y magnetismo que tenía en el público y por su gran éxito como artista. Elvis tenía 20 años de edad y cuando Pedro Infante terminó su presentación, el joven Elvis encontró la manera de colarse entre la gente para llegar a Pedro y poder saludarlo en persona. Cuando Pedro lo vio, le reconoció y de hecho, Pedro intentó imitar el baile que Elvis hacía moviendo sus caderas durante sus presentaciones. Fue un momento breve, pero sumamente cordial entre los dos artistas que se despidieron con un efusivo abrazo. La hipotética película entre los dos ya no llegó a realizarse debido a la muerte de Pedro Infante en 1957, pero para Elvis Presley, quien llegó a cantar en inglés una adaptación de la canción Las Golondrinas que hiciera famosa a Pedro Infante, su aceptación en el público mexicano sería una pesadilla que al final se convirtió en una guerra que jamás ganaría. Lo triste de todo es que Elvis le confesó a Pedro Infante que él amaba la música mexicana. Era un gran fan de Pedro Infante, pero sería una frase del mismo Elvis la que sepultaría todas sus esperanzas por ser aceptado por los mexicanos y su cultura, tal como Pedro Infante fue aceptado por el público estadounidense. La pesadilla comenzó años después, en 1957, cuando Pedro Infante recién había fallecido. Todo ocurrió tras una entrevista hecha a Elvis. El periodista Federico de León afirmó que en cierto momento, durante la charla entre los dos, Elvis le hizo una confesión. Prefiero besar o incluso casarme con 3 mujeres negras antes que con una mexicana. El racismo en los Estados Unidos durante esa época era un fenómeno social demasiado presente en la población. Quizás el comentario de Elvis para muchos no sería relevante, pero sí para el país vecino del sur. De inmediato, las acciones no se hicieron esperar. La noticia corrió como pólvora y una serie de acciones en contra del artista se implementaron en México. Su música fue retirada de las estaciones de radio. Sus películas se retiraron de las salas de cine. Todo lo referente a él fue vetado en el país.
el músico fue declarado persona non grata en México. Muchos recordarán al cantante italiano Tiziano Ferro, quien en el 2006, durante una entrevista, declaró lo siguiente: "No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento, pero incluso ellas mismas lo saben". El conductor que le realizaba la entrevista, sin poder creer lo que decía el cantante, trató de remediar la situación afirmando que él pensaba que las mexicanas son las más bellas del mundo. Días después, el italiano intentó aclarar que su comentario no había sido en serio, pues él estaba en un programa de comedia. Pero a pesar de los esfuerzos de sus representantes por salvarle la carrera, es fecha que el cantante no volvió a escucharse más en este lado del mundo. En el caso de Elvis, sucedió algo similar. Elvis Presley aseguró que él jamás había dicho algo así sobre las mujeres mexicanas. La diferencia es que, mientras con Tiziano Ferro existe evidencia de que él en verdad dijo semejante barbaridad, con Elvis Presley nunca existió una evidencia o prueba audiovisual de él mismo haciendo dicha declaración. Elvis realmente quería rescatar su carrera e imagen en México, y como prueba de que amaba la cultura mexicana, tenía en mente filmar una película en México, precisamente en Acapulco. Lamentablemente, cuando solicitó al país una visa para poder entrar y trabajar en la filmación de la que sería la cinta llamada Fun in Acapulco o Diversión en Acapulco, las autoridades mexicanas rechazaron su solicitud de visa, lo cual fue un duro golpe para él. A pesar de ello, Elvis sí llegó a filmar la cinta en 1963, aunque en los Estados Unidos, recreando en locaciones de dicho país los escenarios y vistas del hermoso estado de Guerrero. Ahora, hay que tomar en cuenta que, a pesar de que se le negara la visa y que aún así Elvis hiciera la película, todo esto sirvió para que con el paso del tiempo esto fuera prueba de que Elvis decía la verdad y que esto demostrara que el cantante amaba a México. En dicha película, él aparece cantando en español Guadalajara, acompañado con mariachi. Muchos pensarían que si en realidad hubiera dicho tal cosa sobre las mujeres mexicanas, al final habría abandonado la idea de filmar una película sobre un país que no quería saber nada de él. Elvis cantó canciones en idioma español, tales como México y Margarita. Incluso llegó a actuar junto a Katy Jurado y Dolores del Río. Por si fuera poco, en la última presentación que tuvo Elvis Presley, él decidió utilizar un traje de color blanco, el cual incluía un diseño del calendario azteca, así como otros elementos alusivos a la cultura mexicana. Muchos afirman que antes de salir a cantar, Elvis calentaba su voz interpretando la canción Allá en el Rancho Grande, famosa en voz de Jorge Negrete. Personalmente, pienso que Elvis jamás dijo tal cosa. Para mí, es innegable que realmente amaba la cultura mexicana, incluso mucho más que algunas personas que nacieron y crecieron aquí. Ahora que llegamos al final del video, nos gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Crees que Elvis decía la verdad y que fue víctima de lo que hoy se conoce como noticias falsas o fake news? Déjanos saber tus comentarios. Siempre los leemos todos. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.